Bienvenidos intercesores 24 horas, la paz de Jehová sea con nosotros y su Santo Espíritu. Que el Padre nuestro nos dé el pan espiritual, el pan de este día, que es la palabra que vamos a recibir. Estamos meditando en los tipos de levadura de las que el Señor Jesucristo nos advirtió. Y en este segmento nos va a acompañar la hermana Madeleina, que es la que nos va a compartir sobre un tipo de levadura y nos va a traer todo lo que el Padre le dio. Esta mujer se preparó tremendamente ayer para traer esa palabra. Eso yo creo que bien tarde le cogió allí para ella podernos traer esa palabra. Una mujer esforzada y valiente. Ahí en medio de su trabajo ya se salió para el carro para poder exponernos el tema. Así que Dios te bendiga, mujer, y que el Espíritu Santo ponga esa palabra en tu boca. Tiene el mudo puesto. Amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanas. Aquí estamos, pues yo como siempre digo, con la lámpara encendida, con la antorcha en la mano, y le doy gracias al Señor por la invitación. Le doy gracias al Señor porque pues ayer se me mezclaron una serie de cosas, pero aquí estamos dando la enseñanza y le doy gracias al Dios Todopoderoso por ello. A mí me tocó los fariseos. Mi hermana hablaba de Herodes, que es una sola persona. Aquí estamos hablando de los fariseos, que era un grupo que ya nosotras hemos escuchado bastante hablar sobre los fariseos. Y qué bonito es estudiar este tema porque nos vamos entrando a todo lo que el Señor realmente nos quiere mostrar, nos quiere llevar a las profundidades. Como Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahorita yo me voy a ir con el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 1 al 12. Entonces, la palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Jesús y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, ah, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Esta parte nos la estuvo leyendo la hermana el día de ayer, y dice el versículo 5 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces dice el versículo 12, entonces entendieron. Bueno, entonces estamos viendo que Jesús le está advirtiendo a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, y muchas veces nosotros vamos a tener esto dentro de las congregaciones, y se está hablando de que los fariseos los eruditos eran gente que realmente estaban en un rango alto en la iglesia y de haber realizado, dice, advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos, después de haber realizado un milagro alimentando una gran multitud con pocos panes. Al principio no entienden la advertencia pensando que Jesús se refiere a la falta de pan, como leíamos. Sin embargo, Jesús aclara que no está hablando del pan, sino de la enseñanza hipócrita. Aleluya, de la enseñanza hipócrita de los líderes religiosos. Y estamos viendo, mis hermanas, que en cada tiempo estamos viendo esto. Ahorita tenemos líderes religiosos que están hablando mucho de la prosperidad. Muchos están dando la palabra con mucho jajaja, mucho jijiji, y al final es que ya usan el método, no sé,
qué método es ese, pero el método de tocar la sensibilidad. Ya reíste, ahora voy a tocar tu sensibilidad. Entonces, en esa última centésima de segundo, ya la persona hace la oración de fe y muchos sabemos que van a entender porque van con un corazón dispuesto a recibir, sea de risas o no, pero van con un corazón dispuesto a recibir. Pero estamos viendo que en este tiempo se está moviendo estos fariseos en los rangos altos. En Lucas 12:1, Jesús les dice a ellos, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nosotros siempre hemos escuchado que en los fariseos lo que se movía era la hipocresía, ¿cierto? Pero aquí en Marcos 8:14, el 18, no lo voy a leer todo, nomás saqué un versículo y dice, Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y de la de Herodes, de la que estaba hablando mi hermana, después que los discípulos olvidaran llevar el pan. Ahí era que él estaba explicando por qué era que les decía que se guardaran de la levadura de los fariseos. Entonces, eh, podemos deducir, podemos decir que la levadura de los fariseos representa la hipocresía. No es solamente la hipocresía la que hemos escuchado siempre, sino que también representa las malas enseñanzas, la influencia negativa que los líderes religiosos fariseos ejercían sobre las personas. Y estamos viendo que se mueve bastante eso en este tiempo también. Y los fariseos están a lo largo y ancho del Nuevo Testamento hasta hoy en día. Y quién sabe, hasta la venida del Señor, porque el Señor va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras, ¿cierto? Entonces Jesús les advierte a sus discípulos que se cuiden de esta levadura, y es de la levadura de la hipocresía, de las malas enseñanzas, de la influencia negativa. ¿Por qué? Porque Jesús iba a estar un tiempo corto con ellos. Él duró 3 años, los capacitó, les enseñó, los mandó a llevar palabra, a bautizar si era preciso, a ser discípulos a las naciones, pero el Señor también los estaba preparando para los tiempos que iban a venir, tiempos difíciles cuando Él ya no estuviera. Entonces yo hago un paréntesis en este punto y yo me voy para nosotras como madre, que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos el camino, la verdad y la vida. Y muchas cosas que a veces ellos se quieren como salir de la línea, nosotros le decimos, eso no es así, eso no le agrada al Señor. Pero nosotros realmente le estamos enseñando a nuestros hijos sobre estos puntos, sobre la hipocresía, la mala enseñanza, la influencia negativa, porque ellos van a tener eso no solamente en la escuela, en el trabajo, con los amiguitos de pronto del barrio, sino también dentro de la iglesia. Y vemos que muchos jóvenes dentro de la iglesia están siendo, eh, les están haciendo bullying, hostigamiento, los están haciendo a un lado, que si es gordito, que si no es gordito, que si es negro, que si es blanco, que es chiquito, que si es alto. Entonces nosotras como madre, que también qué estamos haciendo para enseñarle a nuestros hijos sobre este punto. Y yo me lo estoy preguntando ahorita, porque ahorita es el que el Señor me lo está dando. ¿Por qué? Porque yo a mis hijas les he dicho, esto no, esto sí. Mi hija me está diciendo, mami, ¿cuándo vamos a juntarnos? Nos vamos a juntar para el domingo de resurrección, para poner unos huevos allí en el patio y tal. Y yo le dije, no, mami, primeramente, la coneja no saca huevo. Y segundo, eso no es parte de lo que nosotros practicamos, mami. Eso no le agrada al Señor. Entonces me quedó mirando con una carita, pero entonces ahora me tengo que sentar a explicarle que sí quería, sí estaba preparándome o me estoy preparando para enseñar, para dar un estudio bíblico sobre la Pascua, y quiero dárselo sobre desde Éxodo hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes se están quedando con todo lo que es el Nuevo Testamento, y lo que reciben en la iglesia es demasiado poco, para no decir que a nosotros nos corresponde también tomar parte y asunto en eso. Entonces Jesús les advierte a sus discípulos que se cuiden de esta levadura para que no corrompan su fe y su vida espiritual. O sea, llevar una vida con propósito y estar apercibido de los tiempos difíciles, porque el Señor lo dice bien claro en su palabra, que van a venir engañadores, y esos engañadores
van a manipular la mente hasta del adulto. Imagínense la de nuestros jóvenes. Entonces ahí es donde nosotras entramos para poderles dar la enseñanza. Mire, mi hermana dio la de Herodes, mis hermanas van a dar las otras. Y qué bueno que mi hermana, el Señor le puso en su corazón que investiguemos un poco más. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de los fariseos, los fariseos, los fariseos, los hipócritas, el que se levanta y habla de que dio sus diezmos y que yo no soy como este, que no, o sea, siempre decimos eso, pero de ahí para allá, ¿qué más sabíamos? ¿Qué más sabemos? Lo que estamos aprendiendo hoy. Yo le doy gracias al Señor por ello. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 8, versículo 15? Dice que la levadura se usa como una metáfora para simbolizar la influencia y el crecimiento, la influencia y el crecimiento. Imagínense, se usa como una metáfora para simbolizar la influencia y el crecimiento. O sea, que manipula y que mueve a la persona de tal manera su mente que la desvía. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que saber que todo esto se está moviendo en nuestras iglesias y lo hemos visto, lo hemos vivido y no sabíamos que estábamos viviendo en estos tiempos de Herodes, de fariseos y todo eso, seduceo. Aleluya, y le damos gracias al Señor por sus enseñanzas. Gálatas, capítulo 5, 9. Dice, ya sea para el mal, un poco de levadura leída toda la masa. Y ese es un versículo que también nos los han repetido muchas veces cuando están los pastores en la prédica, ¿cierto? Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, se puede usar o se puede influenciar para hacer mal. Entonces los fariseos lo que tenían era influencia malévola. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8 nos dice, o para el bien. Y dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por eso es que nuestra hermana cada rato nos vive diciendo, pongámonos el cinturón de la verdad. Y yo no había escuchado de este cinturón de la verdad, porque me parece que en la armadura de Dios está, pero el cinturón de la verdad es que en este tiempo donde se está celebrando el Pesach, que es la Pascua hebrea, viene la Pascua de los católicos, de los cristianos. Nosotros tenemos que reflexionar y meditar mucho en eso. Y como siempre le estamos pidiendo al Señor que nos vacíe y nos llene de su presencia, que nos llene de la esencia que Él tiene para nosotros. Entonces, esta vez nosotros tenemos que tener mucho en cuenta, como dice Primera de Corintios 5:8, o para el bien. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con esos rudimentos antiguos, no con esas ataduras del pasado, sino que empezar a quitarnos todo eso, a limpiar nuestra casa, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Ahora nosotros no hacemos esa maldad como cuando estábamos en el mundo, que alguien nos hacía algo y queríamos vengarnos de todas maneras, queríamos hacer algo para vengarnos. Ya nosotros no hacemos esa maldad, pero ahora la maldad está, como decía mi hermana, en los malos pensamientos. La maldad está en la envidia, la maldad está en los celos, la maldad está en la competencia. En las cosas del Señor no se compite. En las cosas del Señor nosotros tenemos que gozarnos cuando un hermano el Señor lo está llevando a niveles más altos, y pedirle al Señor que le muestre a uno lo que Él tiene para uno. No lo que yo quiero el espíritu de Salomón, que yo quiero el espíritu de Ruth, que yo quiero, no, yo quiero lo que el Señor ya tiene para mí. O sea, y la malicia, todo el tiempo esa malicia, que mira la hermanita, mira el hermanito, mira esto. No, nosotros tenemos que quitarnos todo eso y entrar a celebrar los panes sin levadura, como dice, con gozo, celebrando. ¿Y qué celebrar? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, ponernos el cinturón de la verdad y pedirle al Señor que nos ayude a caminar en verdad, en justicia y en juicio, para que nosotros podamos ser hallados eh, limpios delante del Señor cuando nos toque estar delante de Él. Mateo 13, versículos 33. Dice el Señor Jesús nos refiere con
esta parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se fue leudado. O sea, ella dividió esa bolsa de harina, la dividió en 3 partes y la guardó en 3 bolsas o en 3 cestas o en 3 vasijas. Y dice, hasta que todo fue leudado, o sea que separadas, mas sin embargo las 3 fueron echadas a perder. Dice que tanto los judíos como los griegos usaron la insidia. ¿Y qué es la insidia? Ahora vamos a explicar eso. Pero aquí en esta parábola, el Señor nos estaba hablando de que nosotros tenemos que aprender a estar en un solo plano, tanto de mente como de espíritu, y nosotros no poder estar como diciendo, nos vamos a dividir, vamos a estar en nuestra iglesia y vamos a estar yendo, que porque llegó un profeta voy a correr para allá, llegó el otro profeta y voy para allá, y llegó el otro profeta y voy a correr para allá. Nosotros tenemos que mantenernos en una sola pieza. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos nuestra levadura, como dice acá en Primera de Corintios, con sinceridad y con verdad. Nosotros tenemos que tener una mente, y es esa mente de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros podamos hablar claro, como nos hablaba la pastora el día de ayer, que aprendamos a ser sinceros, que si al hermano hay que confrontarlo, ir con él y hablar, y después, si no hace caso, ir con un hermano, y así sucesivamente. No volvernos como querer volvernos un pulpo o dividirnos en mil. Tenemos que mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha dado, y mientras el Señor nos va preparando, el Señor nos va a ir llevando a otros niveles. Ahora vamos a esta palabra que dice que tanto judíos como los griegos usaron insidia de la levadura como símbolo de corrupción. Algunos creen que la levadura a la que Jesús se refiere no es la levadura benigna con la que estamos familiarizados, sino un agente de levadura que ha sido infestado con bacterias dañinas. Hay poder en el nombre de Jesús. Imagínense que lo que está hablando el Señor de este versículo, de este libro de Mateo capítulo 13, versículo 33. El Señor está diciendo que que se refiere a una levadura benigna con la que estamos familiarizados, que no se refiere a eso, sino a un agente de levadura que ha sido infestado con bacterias dañinas, o sea, los fariseos. Ellos no vienen a hacer el bien para los demás, sino que ellos vienen a manipular y a sacar ventaja de lo que pueden sacar ventaja. Y nos dice, los fariseos eran sectas dentro del judaísmo. Ellos se aferraron firmemente a la ley mosaica y la ley oral, la cual afirmaban que Dios le dio a Moisés para dar más detalles sobre sus requerimientos para, para los israelitas. Jesús discutía con ellos y discutió con ellos varias veces acerca de su hábito de poner la tradición hecha por el hombre por encima de las necesidades de la gente. O sea que, como estamos viendo ahora, este es un grupo político que vamos a ver un poquito más adelante, y así estamos viendo los gobernantes. Los gobiernos se mueven para manipular el pueblo, no para ayudar al pueblo, y esto era lo que hacían los fariseos. Y solo una cosa puede venir a los fariseos con los otros saduceos, escribas, herodianos y todos los que mi hermana nos mandó a desarrollar, y es la amenaza que Jesús representaba. Jesús representaba una amenaza para todos estos grupos. ¿Por qué? Porque el Señor les hablaba con la verdad. Representaba una amenaza para su equilibrio sociopolítico, y los fariseos y los escribas se resisten de cómo Jesús los descarta tan fragantemente sus tradiciones, como nuestro Señor Jesucristo se resiente de cómo Jesús descarta tan fragantemente sus tradiciones extrabíblicas. Aleluya. Y así estamos viendo, por acá, por Houston, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, y esta iglesia es de unos brasileros, y ellos compran aceite, compran una tal rosa, y todo el tiempo le están diciendo a las personas que es la rosa de Jericó, que es el aceite, el Espíritu Santo, y tienen
como un tanque lleno de aceite que las personas tienen que venir y poner sus peticiones y una serie de cosas que solamente el Señor sabe por qué los ha permitido que todavía estén establecidos, porque el Señor en su momento va a quitar el trigo de la cizaña, como dice su palabra. Y dice, y estos 4 grupos, juntos con los sacerdotes, conformaban el Senadrín. Y el Senadrín, que era el cuerpo de gobierno judío que les entregó a Jesús a los romanos para que fuese crucificado. Por lo pronto, Jesús desea advertirles a sus discípulos y a nosotros a través de lo que dejó aquí plasmado, que evitemos sus enseñanzas, que evitemos esas enseñanzas que vienen con cara de oveja, pero son lobos rapaces, ya sea el amor por la tradición hecha por el hombre o el poder secular. Y ya sabemos que el último versículo de Mateo, entonces ahí fue que los discípulos pudieron entender lo que quedó plasmado en el versículo de Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardara de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, y estamos viendo que yo usé una palabra que dice que tanto los judíos como los griegos usaron la insidia. ¿Ok? ¿Y qué es la insidia? La insidia, aquí lo tengo. Aquí la insidia se destaca por ser estricta en la observancia de la ley y esto eran los fariseos. Los fariseos se destacaban o se destacan por ser estrictos en la observancia de la ley y las tradiciones judías y a menudo se enfrentaban a Jesús debido a sus enseñanzas. Y la insidia en la Biblia es un concepto que describe acciones, malicia, engaño y traiciones, y se utiliza para describir acciones sin pensamientos que buscan causar daños a otros. Forma de manipulación para perjudicar a otros, tanto en el ámbito personal como en el de la fe, imagínense. Y esto era lo que operaba en los fariseos. Y aquí escribí unos puntos que yo sé que casi me voy a pasar y voy a ser rápida. Dice sobre la insidia. Uno de los puntos es el engaño y la falsedad. Implica un intento de engañar a alguien a menudo utilizando la mentira o la manipulación. Intención dañina. La insidia no es simplemente un error o una falta de conocimiento, sino una acción o pensamiento con el objetivo de causar daño. Ausencia de transparencia. Insidia se caracteriza por la falta de transparencia y las intenciones de ocultar las verdades motivacionales. O sea que los fariseos sí supieron desde el principio quién era Jesús y ocultaron la verdad. Actos de traición. En algunos casos, la insidia puede referirse a la traición o la traición de la confianza. Dice, aquí tengo unos ejemplos de quienes en la Biblia aparece unos puntos donde se usó la insidia. La serpiente en el jardín del Edén. Esta engañó a Eva utilizando la insidia para persuadir de desobedecer a Dios. En Josué y los espías que se infiltraron en la ciudad de Jericó actuaron como insidia para obtener información. Eso era muy bueno para Israel, ¿cierto? Porque ellos el Señor les iba a entregar Jericó. Judas y Jesús. Judas traicionó a Cristo utilizando la insidia, entregándolo a los sacerdotes. Entonces, en estos puntos, mis hermanas, yo me voy a quedar y como les decía, los fariseos no eran parte eh, del Antiguo Testamento, sino que eran parte de eso, se formó en el Nuevo Testamento. Dice, los fariseos no eran parte del Antiguo Testamento, eran una secta religiosa judía que surgió en la época intertestamentaria entre el Antiguo y Nuevo Testamento en el siglo II antes de Cristo y fueron prominentes durante la época de Jesús. Se destacaban por ser estrictos en la observancia de la ley y por eso fue que ellos decían que el Señor les había dado a Moisés para que ellos siguieran como escribiendo lo que el Señor le dio a Moisés, pero sabemos que ellos todo lo hicieron para manipular,
para hacer uso y mal uso de todo lo que quedó plasmado cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, cuando el Señor se llevaba a Moisés y le hablaba mucho para que le hablara al pueblo. Entonces estamos viendo, mis hermanas, que ahorita viene el Pesach, la Pascua, y los hebreos limpian sus casas, sacan todo lo que no tienen, lo que no usan, sacan la harina, lo que es de lugar. Pero ayer anoche yo me puse a limpiar mi cuarto, mi baño, y me quedé impactada porque decía, wow, Señor, tal vez nosotros no es necesario que lo hagamos, pero qué bueno empezar a ver que yo tengo ropa, que tengo tiempo que no uso, zapatos que tengo tiempo que no uso y que los puedo sacar para que alguien para beneficiar o bendecir a alguien y está allí. O sea, esa es prácticamente es una levadura que se está leudando porque yo puedo sacar eso o tirarlo si ya no sirve o dárselo a alguien que pueda usarlo. Y me puse a meditar mucho en eso, mis hermanas, y le digo sinceramente que no es solamente la limpieza espiritual, física, nuestra mente, Señor, mirar qué es lo que estamos haciendo bien o mal para el Señor, sino también mirar qué cositas hay en nuestros hogares que están leudando, que son levadura, libros que tenemos por allá escondidos, guardados, cartas que ya no tienen que ver nada con nosotros y cositas y esos detallitos. Así que yo le doy gracias al Señor porque en todo esto yo estuve meditando en la palabra, en lo que me dio el Señor y en la forma que el Señor me dio el permiso para hacer para la limpieza de mi casa. Así que le doy gracias al Señor, hermana, y esto era todo lo que el Señor me permitió buscar, encontrar y le doy gracias al Señor porque verdaderamente lo voy a sacar bien provecho de esto. Y le doy gracias al Señor por mi hermana que me permitió traer esta enseñanza en esta mañana. Que el Señor me les bendiga. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. De verdad que estamos aprendiendo muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Mire, yo les traje un ejemplo. Esta es a ver, yo amplio mi pantalla para ver qué les estoy presentando. Ay, Dios mío, ¿qué fue? Ok. Mira, no sé. Harina para hacer hojaldras y para hacer los dumplings. Sí, esa es harina. Entonces, mire, estos son, ¿qué cantidades? Aquí hay 2 kilos de harina, ¿verdad? Este es el tamaño de la harina. No te fijes en la marca, harina cualquiera. Este es un tipo de levadura, pero de esta levadura, para esta medida de harina, la medida es esta cucharita. ¿Listo? Que usted ve es una cucharita como de bebé. Para esta cantidad de harina, una cucharadita de esta levadura leudaría la masa, o sea, haría el efecto para que para que la harina se inflame y haga toda la bacteria que tiene que hacer y la harina y esa levadura siga propiciándose porque ella prospera en ambientes propicios para ella. ¿Listo? En unos lugares se alimenta de una cosa y en otros de otra cosa. En el caso de la harina, se alimenta del oxígeno, perdón, de la glucosa que está aquí, del azúcar que es la misma harina. Mire otro tipo de levadura. Esta levadura que está aquí es un sobrecito y para esta cantidad seguramente este sobrecito es suficiente. Pero también hay una que la voy a tapar para que no salga la marca, pero esta es levadura líquida, que es cualquier tipo de cerveza, una levadura líquida. Y la mitad de este vaso leudaría esta masa. ¿Por qué ese ejemplo? Ese ejemplo es para decirle lo siguiente. Yo sé que el proceso de nosotros ser transformados no es fácil, es doloroso, es complicado, es un proceso que causa demasiadas situaciones que tenemos que empezar a confrontarnos. Pero mire cómo una cosita que nosotros podemos considerar inofensiva puede terminar siendo un camino de perdición y todo lo bueno que hayamos hecho puede ser no tenido en cuenta por un acto que en un momento hicimos sin pesar y sin medir, sin discernir de la manera correcta. Yo quiero que ustedes me digan los nombres de 3 fariseos.
Tres fariseos, tres personas que eran fariseas. Judas fue uno, pero No, él traicionó al Señor, pero no, no fue. Judas no era fariseo. Eh, Ujú. eh, Era discípulo. sí, era discípulo. Señoritas, Pilatos. tampoco. Pilatos, ¿no? Pilato no era fariseo, era romano. Los fariseos llevaron a Jesucristo a Pilatos, pero él no era, de hecho, él era pretor romano. Intentemos lo que está por ahí cerquita. Nicodemo. Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo como fariseo? Se convirtió, nació de nuevo. Y Nicodemo fue el que buscó al Señor en la noche, ¿no? Para ir a hablar con él. Nicodemo sabía que Jesús hacía muchas señales propias del Mesías. Y Nicodemo fue, acordémonos de poder mudo. Y Nicodemo fue y buscó a Jesús, aunque en lo secreto, y empezó a preguntarle respecto de lo que él enseñaba y de las cosas que él estaba haciendo. Y ahí fue donde Jesús nos dio la clave y nos dejó dicho a nosotros que era necesario nacer de nuevo, por tanto morir, y que era necesario renovar y ser transformados, que era necesario que transformáramos nuestra manera de vivir por la renovación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que para yo vencer la levadura de los fariseos, tengo que estar dispuesta a permitir que la palabra me enseñe. Tengo que estar dispuesta a romper la tradición y donde me han enseñado. Ayer hablábamos que ese ejemplo lo rescato porque me impactó mucho en cuanto a lo siguiente. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros estamos siendo hechos y de la misma concepción en un ambiente, y ese ambiente tiene una influencia sobre nosotros. Ese ambiente en el que nosotros estamos dentro de la barriga de nuestra mamá tiene una influencia sobre nosotros. La música que escucha, los colores que ve, la comida que come, todo eso marca una influencia en nosotros. Cuando nosotros nacemos, el ambiente en el que somos educados también tiene una influencia entre nosotros, la gente con la que compartimos, la ciudad donde estamos, lo que vemos. Entonces, ¿qué tipo de familias hemos visto? ¿Cómo se conforman las familias de la gente que está alrededor de nosotros? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo se divierten? ¿Qué hacen? Entonces, hoy nosotros nos encontramos con la levadura de los fariseos, que es tremendo poder con el que nosotros tenemos que pelear para poder llegar a los principios del reino. Porque, por ejemplo, un ejemplo de los que nos trae la hermana Madeleine, la Pascua. La Pascua es algo cristiano, es algo que realmente tiene que ver directamente con el Señor Jesucristo, no tiene que ver con absolutamente nada más. Pero nos inventaron un cuento de un conejo que pone huevos, cuando un conejo de por sí no pone huevos, y entonces a nuestros niños le están enseñando en la misma escuela que esta época es donde ellos van a un parque a encontrar huevos que alguien escondió con dulces y con regalos. La Casa Blanca en Estados Unidos tiene una fiesta para esta época donde el mismo presidente y la primera dama de la nación esconden en el patio de la casa presidencial huevos de Pascua y llaman a unos niños para que los niños vayan, y eso es tremendo evento televisado mundialmente por miles de millones de personas viendo esto y compartiéndolo. ¿Cuánta gente que tiene su casa maldice su propia casa aún siendo cristiana, que desenterrando los benditos huevos de Pascua, en vez de estar en este momento meditando sobre la levadura, meditando sobre qué es lo que significa el sacrificio de Cristo, qué día es que es esta cosa, cómo es que se hace, me corresponde celebrarla, cómo tengo que celebrarla, qué tengo que hacer, cómo puedo limpiar mi vida, cómo puedo sacar de lo que tengo para bendecir a otro, ejemplo, que todo ese tipo de cosas. No, están distraídos en otra cosa. ¿Cómo te enseñaron a disfrutar? Dígame cómo nosotras ahora le vamos a venir a decir a nuestros hijos que viven en un entorno que es totalmente diferente y contrario al nuestro, porque ellos nos ven a nosotras que desatinamos, definitivamente desatinamos. Y si nos vieron primero en el mundo y luego nos están viendo ahora, se confrontan porque dicen, ok, ahora yo a mi mamá amarga, aburrida y harta, no sale, no hace nada,
y antes por lo menos salíamos, paseábamos. Tenemos que encontrar la manera de quitar la levadura sin quitarle el sazón de la vida a nuestros hijos y a nosotras mismas. Nosotras ahora debemos estar manifestando gozo de salvación, no amargura. Digan aleluya o amén. Entonces, nosotros necesitamos sacar la levadura sin matar a Cristo. Voy a hacer el otro ejemplo. Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, cuando era Saulo, no, aún siendo Pablo, era fariseo. ¿Se acuerda cuando él dijo fariseo de fariseos? Sí. Romano, escriba, de nacimiento, El hombre tenía todas las calidades y los títulos y mataba a cristianos, perseguía a Cristo. Una doctrina mal enseñada. Pablo estuvo en el apedreamiento, la lapidación de Esteban por ser varón justo, recto, perfecto, temeroso de Jehová y lleno del Espíritu Santo. Por eso lo mataron, porque les cantó la tabla. Mire las características de los fariseos. Cuando se les confronta con la verdad, porque dicen una cosa pero hacen otra, prefieren matar al que los confronta con la verdad y no corregirse. Son tan duros que si encuentran la verdad, por debajito arreglan, pero no confiesan el pecado en público, pero no reconocen la transgresión en público y siempre están prefiriendo su propio bienestar a la verdad de Cristo. Por eso dice, niegan la fe. Y Cristo los confrontaba y les decía, ustedes, mire una palabra que Jesús dijo, diferente a ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque con la boca tienen la doctrina correcta, pero su procedimiento está alejado de ella. Los fariseos son gente que te imponen un yugo de un estilo de vida que ellos no llevan. Ayunen, pero ustedes, el pastor no ayuna, o el líder que tienen ahí. Vamos a ofrendar, pero él no ofrenda, no diezma. Ellos incluso eran estrictos en el tema del diezmo y la ofrenda, porque les convenía, de ahí comían. Pero no honraban a padre y madre con su dinero. Y Jesús se los reconvino y les dijo, revise la palabra. Cierto que tenemos mucha tarea ahora. Ahora tenemos que ir a revisar en la palabra estos versículos por los que hemos pasado tan rápidamente y que no nos hemos detenido y decir, ok, otro velo que se me va a quitar. Dios mío, o sea que yo he sido farisea, he tenido de Herodes, he tenido Señor. Sí, qué bueno es Dios. Ese es el camino a la santificación. Entonces, mire cómo nosotros vamos viendo como un poquito de levadura leuda toda la masa, la daña. La levadura ciertamente no es mala de por sí. Acuérdese que estamos diciendo la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, porque hoy hemos explorado dos, ¿verdad? Ayer las vimos todas, hoy estamos paso a paso y los videos te van quedando paso a paso porque de verdad tenemos que comprometernos. Este no es un canal, este no es una iglesia virtual donde tú viniste para pasar corriendo. Es un compromiso personal. Es un compromiso con Dios, es un compromiso con tu vida, es un compromiso con tus generaciones, donde nosotros podemos inquietarte y tú decides si sales corriendo a pagar las 30 monedas para que te expongan a Cristo y que lo maten, para que no te confronte con tu pecado, o tú misma dices, Señor, aquí estoy para ser crucificada juntamente contigo. Yo reconozco que tú no fuiste crucificado con justicia, que tú llevaste mi pecado, pero que en esta cruz debería estar yo y estar como el ladrón de la izquierda, reconociendo que eres ladrón, no diciendo que lo que te está pasando no es justo, es que todo no es malo, vamos a mirar lo bueno, pero ¿cómo así? Claro que hay mucha bondad dentro de todo esto. Dios nos ha perdonado, estamos vivos, tenemos la oportunidad de corregir. Quiero hablarle de otra cosa que hicieron los fariseos activamente. Los fariseos estuvieron, fue ahí a donde estaban los fariseos y los otros que le voy a hablar después de ellos. Estos estaban allí, ellos fueron los que pagaron el precio para que se les mostraran dónde estaba Jesús para llevarlo en silencio, porque ellos pretendían matarlo en silencio. Ellos le pagaron las 30 monedas a Judas. Cuando Judas le dice, no, me arrepentí y les quiero devolver el dinero, era como devolverles el blandón, la culpa. Y ellos le dijeron, tú ya recibiste tu dinero, ya te pagamos, lo que fue hecho, y lo sacaron de allí. No se arrepienten. Difícilmente. Mire, más fácil sueltan la doctrina y matan a los demás antes de decir esto hay que corregirlo. Hicimos mal, hay que corregirlo. Hicimos mal y hay una consecuencia y si hay que pagarla, hay que pagarla. Ellos tenían que soltar lo que tenían que soltar.
Ellos tenían que entender que el Mesías había llegado y ellos tenían que someterse al Mesías. Ellos tenían que reconocer que la palabra, el pan de vida había llegado y que ya ellos no tenían nada que enseñar. Tenían que aprender. Y muchas veces el maestro que Dios pone para nuestras vidas llega y nosotros no tenemos la capacidad de aprender. ¿Sabe por qué? Porque estamos más envanecidos pensando en que nosotros tenemos que dar que en recibir lo que nos toca. Cada persona, Pablo era fariseo y fue formado, Dios mismo tuvo que venir y confrontarlo, sacarle y sacudirle todo el polvo, y aún hubo un aguijón que jamás le quitó a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba mantenerlo humilde y que él supiera que el que se lo podía quitar no se lo quitaba porque no le daba la gana, para que reconociera superioridad, la superioridad de Dios. Y el apóstol Pablo llegó a ser abofeteado, pisoteado, confrontado. Lo mismo que él hacía se le hizo a él. Lo trataron de matar más de 5 veces, lo azotaron, yo no sé cuántas veces. Hay un discurso que él da y dice cuántas veces lo azotearon, cuántas veces lo dieron por muerto, cuántas veces lo lapidaron con piedra, cuántas veces lo tuvieron que esconder. A Pablo un día, creo que fue en Éfeso, tuvieron que meterlo en una canasta y despeñarlo por un peñasco porque lo iban a matar, porque no dejó que lo adoraran, porque no dejó que lo reverenciaran, porque él sabía y sabe que la gloria es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que la gente nos esté dando lisonja y la gente nos esté cuando esa gloria no nos pertenece a nosotros? No nos podemos creer esa película. Entonces creo que del tema de la levadura de los fariseos hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que ver en la iglesia, como una iglesia no puede entender cuando está fuera de propósito, cuando una iglesia no puede entender cuando se salió de lo que el Señor dice, cuando una iglesia no puede entender que es zaracuna, pero que la gente necesita crecer. No se fidelice con iglesias, no se fidelice con pastores, no se fidelice. No, la fidelidad suya es a Cristo. Cuando el Señor le dice, tu tiempo en este lugar llegó, muévete, usted tiene que moverse. A Pablo, para citar un ejemplo, lo mandaron, primero estuvo con Jesús, luego lo mandaron, ¿con quién? A que fuera enseñado. Yo sé que mi mamá sabe. ¿Cuál es la pregunta, sister? Con Ananías, cuando le quitaron las escamas. Con Ananías. Después estuvo con Pedro, que salieron peleando. Después ¿Con estuvo con Silas, con muchos. Él fue siendo enseñado, siendo enseñado, siendo enseñado, siendo enseñado. Y el Señor Jesús nunca le dejó de enseñar. La palabra nunca le dejó de enseñar. El Espíritu Santo nunca lo dejó de enseñar. Y mire que cuando Pablo se cansó, por más que el Espíritu le dijo, te espera, si te vas por ahí, te espera esto y esto y esto y esto. Y Pablo lo aceptó. Y fue, y mire cómo murió. Entonces, nosotros tenemos que entender que este estudio es haga de cuenta que esto es un cerillo que se prendió. Si va a ser boom y una revolución, un cambio en su vida, depende de usted. ¿Qué va a hacer con la información que está recibiendo? ¿Se va a quedar con esto? ¿Lo va a digerir y lo va a botar a la letrina? ¿O usted va a empezar a comprometerse y decir, espérate, aquí yo tengo ya la levadura de Herodes, tengo la levadura de los fariseos, tengo la levadura de tal cosa? ¿Cuál es la levadura de este tiempo? Yo necesito meterme para que cuando yo vaya caminando pueda discernirla, para que yo no me convierta en la persona opresora que exige de los demás una moral superior, pero yo no la tengo. De esos que le gusta estar hablando de salvación. Juliano no es salvo, a ese se lo debe haber llevado el diablo. Y el primero que está calificado para allá es el que está pensando si el otro se fue, porque el mismo Jesucristo, cuando le preguntaron, Señor, ¿y Juliano se habrá salvado? Él dijo, y a mí no me corresponde eso, a mí no me mandaron aquí a eso. El Señor Jesús sabía cuál era su asignación y nosotros tenemos que saber cuál es la nuestra. Así que el Dios Todopoderoso nos ayude, que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa hambre y sed de la palabra, que el Espíritu Santo nos dé hambre y sed de la palabra, como el desierto brama por el agua en el verano, perdón. Así mismo el Señor ponga en nosotros esa hambre y esa sed de su palabra, y que nos dé el discernimiento para llegar a los maestros correctos donde tenemos que ser enseñados, se estén vivos o estén muertos. ¿Por qué la pastora dice eso? Porque el Señor a mí no me ha permitido ser enseñada por maestro humano vivo. He sido enseñada por maestros que ya murieron, y muchos hace muchísimo tiempo. ¿Quiénes son esos? El apóstol Pablo,
Pedro, Juan, Lucas, Esdras, Nehemías, Ezequiel, Moisés, el Espíritu Santo, Catherine Kuhlman, Derek Prince y otro montón de personas, pero no me ha permitido ser enseñada en este tiempo por una persona humana. Las personas humanas que yo puedo decir que me enseñaron en algún tiempo de mi vida fueron los pastores con los que donde nací, que son los pastores nazarenos de Buenaventura, que ustedes conocen la historia, que también para la gloria del Señor son mis papás. El pastor Stalin Ortiz, que está en paz descansando con el Señor, y la pastora Elizabeth Quiñones. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro llamado y nuestro propósito y caminar conforme a él. Vamos a ir a la siguiente levadura y te esperamos en el próximo video. Dios te bendiga.